Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Correo ordinario, Radio Desvern, programa Misterios en las Ondas, calle Carles Mercader, número 17, Can Ginestà, 08960, Sant Just Desvern, Barcelona. Teléfono 93 372 3661, 93 372 3661. Y a partir de ahora, y gracias a nuestro webmaster Javier Clemente, podrás disfrutar de los últimos y de los mejores programas de anteriores temporadas. Para ello, consulta la siguiente página web: misteriosenlasondas.com, misteriosenlasondas.com. Y si quieres ponerte en contacto con el director del programa a través del correo electrónico, esta es la dirección: info@misteriosenlasondas.com, info@misteriosenlasondas.com. Misterios en las Ondas. Una aventura alucinante. A través del misterio. ¿Se atreven? Su única opción: Misterios en las Ondas. Vamos a entrar en otro tema muy interesante y que además ustedes me pedían desde la pasada temporada, cuando lo tratamos pues así por encima. Pues me piden ustedes que volviéramos a hablar de ello. Son los ovnis humanos, son las aeronaves terrestres tomadas por extraterrestres. Prototipos experimentales nazis, aviones secretos, misiles, tecnología alemana, experimentación con humanos. Sí, han oído bien, experimentación con seres humanos. Para hablar de estos temas hemos echado mano de un libro que ya tiene unos años, un libro con mucha documentación cuyo título es El Informe Northrop, aeronaves terrestres tomadas por extraterrestres. Lo escribió en 1997 un buen amigo que nos está escuchando desde su casa en Valencia. Paco Mañez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Paco? Pues escuchando eso de que han pasado unos cuantos años, ya cómo pasa el tiempo. Verdaderamente, el primer artículo que publiqué sobre el tema fue en el 95, o sea, hace ahora 10 años ya. Luego salió el libro, 2 años después, pero bueno, han pasado 10 años. Eso da miedo, ¿eh? Pasa el tiempo más deprisa de lo que quizá deseemos, ¿no? Mucho más. ¿Hay un problema con el sonido? ¿Me escucháis? Te escuchamos un pelín bajo. ¿Me escucháis así mejor? Sí, ahora está mejor porque tenemos el volumen tuyo a tope y se ve que hay algún problema de audición. Pero bueno, así ya se escuchamos bien. Paco, en la década de los 40... la Alemania nazi utilizó a personas, a seres humanos, para sus experimentos, pero los alemanes no fueron los únicos en realizar tan atroces experimentos. ¿En qué consistían estos experimentos y por qué los perpetraban? No, desde luego no fueron solamente los alemanes. Los japoneses hicieron experimentos más terroríficos incluso que los americanos, que los alemanes. Pero tanto Estados Unidos como otros países también habían hecho sus propios experimentos con humanos. Y primeramente fue un poco de todo: resistencia a nuevas enfermedades, a velocidades supersónicas, al frío, al calor, a aceleraciones bruscas. Eso hablando solamente del tema, digamos, aeronáutico. Pero fueron verdaderamente crueles,
Hoy en día no tenemos esa mentalidad y no lo podemos comprender cómo llegaron a hacer semejantes barbaridades, pero todo eso con el tiempo pasó a ser un tema que la ufología, digamos, incluye dentro de sí. Cuando los testigos entraron en las bases y vieron ese tipo de experimentos, pensaron que estaban ante fetos de extraterrestres, cadáveres de seres de otros mundos, porque verdaderamente yo creo que los testigos no pudieron asimilar que eso lo pudiéramos hacer los humanos. Claro. Algo realmente atroz, y en el libro, un libro pues que no se puede encontrar ahora, pero sí, creo yo, en las librerías de viejos sí que se pueden encontrar. Ahí reproduces unas fotografías De Iso Siri, el japonés que hizo la experimentación con humanos. Exactamente. Más brutal creo que se puede hacer. Y no le ocurrió nada por ello, ¿verdad? No. Pues no, fue llevado a Estados Unidos y contratado por los americanos, enseñó todo lo que habían investigado los japoneses durante la guerra, fue perdonado por todo y acabó en su país muriendo de un cáncer en la garganta, si no recuerdo mal, al cabo de los años. Pero lo de este hombre, bueno, pone los pelos de punta, porque en lo que trabajó concretamente eran en nuevas enfermedades, cómo atacar a Estados Unidos con armas bacteriológicas y químicas, unos usando un sistema que era un globo que debía cruzar el Pacífico y atacar a Estados Unidos y lanzar desde pulgas a enfermedades directamente, pulgas contaminadas, claro. Cuando los americanos se lo llevaron a Estados Unidos, no solamente se llevaron a él y su equipo humano, también se llevaron los globos, se llevaron los nuevos aparatos que habían ideado para poder lanzar este tipo de ataque, y todo eso pues luego en los desiertos, en las zonas donde no hay gente, fue muchas veces confundido con platillos volantes. El general Shiro, una auténtica bestia, y ya te digo, ahí aparecen unas fotografías en el libro realmente que no solo quitan el hipo y te espeluznan, sino que te quita el hambre, en fin, te quita todo, porque son tremendas. Es que no sé, claro, nosotros nos hacemos a la idea de lo que pudo suponer para un testigo ver un cadáver de aquellas características en un laboratorio. Completamente desfigurado por la enfermedad, destrozado con unas autopsias brutales, pues era muy normal que pensaran que eso no era de este mundo, que era un cadáver capturado en un accidente o cosas similares. Uh-huh. ¿Tú crees que lo que se estrelló en Roswell, en Nuevo México, en el año 47, ¿tú crees que fue un avión experimental? ¿Crees tú que esos hombrecillos que vieron, que comentan algunos testigos que vieron, pudieran ser eso, cadáveres de niños? Pues eso fue mi primera hipótesis hace 10 años, porque todo el mundo, todos los testigos, declaraban que tenían la piel como niños, las manos como de niños, la talla era como de niños, y al final me pregunté, ¿y si fueran niños lo que están describiendo? Uh-huh. Y es cuando escribí un artículo sobre el tema, explicándolo, que causó un revuelo, no sé si aún la gente se acordará mucho de aquello, pero causó todo un revuelo, y sigo manteniendo que no sería extraño que vieran cuerpos de niños. No que pilotaran un ala volante, como se ha dicho, unos niños, o como dijo Bruno Cardeñosa, unos bebés pilotando un ala volante, sino que se acercaran al aparato, ¿no?, y explotara, que cayera cerca de ellos. Un ufólogo americano, por ejemplo, ha localizado el diario de un indio, en donde el indio, el nativo, dice que en esa época, cuando era pequeño, estaban jugando y les cayó encima un objeto ardiendo desde el aire, vamos. El médico que los examinó dijo que eso no eran quemaduras de una hoguera o algo así, era algo más profundo. Lo que no explica el médico es de qué se trataba, pero accidentes de ese tipo en donde se hayan visto envueltos niños ocurrieron algunos, y algunos bastante llamativos. El Times, por ejemplo, recoge, esto en el año 47, una historia un poco extraña, pero el Times, para que los oyentes hagan idea, es como el boletín oficial de las noticias. En el año 43 los americanos
según esta noticia, intentan batir la barrera del sonido con un aparato que cae en Montana. Cuando van a recogerlo, encuentran un cadáver. Y al analizar el cadáver resulta que es un niño de entre 8 y 10 años. Lo que no sé es si pilotaba la nave, si estaba cerca, porque no lo especifican, pero que este tipo de accidentes ha ocurrido bastante. Y en Roswell, en esa época, se estaba probando todo tipo de aparatos nuevos, pero desde misiles a las volantes, aparatos convencionales, digamos, a reacción, y hubieron más de uno y más de dos accidentes. Uno cayó en Socorro, que está documentado por la gente, los testigos del pueblo. Otro debe ser el que vio Brazel, parece es el que dicen que son restos de un globo. Y tanto años antes como años posteriores siguieron ocurriendo accidentes. Lo que pasa es que cuando se hace la recopilación de Roswell es 30 años después. Los testigos hablan de memoria. ¿Cuándo fue el accidente que ellos observaron? ¿En el 46, en el 47, en el 48? En noviembre del 47 ya no lo recuerdan. Por otro tema que estoy investigando, con 30 años de antigüedad me he dado cuenta de los fallos de memoria que comete la gente. Y son impresionantes en ocasiones. Y sobre todo cuando el investigador quiere dirigir la investigación hacia un punto concreto, sin querer, lo que hace es que ese testigo recuerde lo que el otro quiere que recuerde. No sé si me explico. Las preguntas que haces, las fechas, todo lo conduces para que te dé las respuestas que tú buscas. De todas formas, los testigos, claro, después de tantos años que algunos aún viven de aquella época, yo creo que a base de contarlos, lo que van haciendo es repitiendo, ¿no? Lo que contaron en su día, porque yo apenas me acuerdo yo, por ejemplo, de hace 3 o 4 años lo que hice. Yo creo que estas gentes lo que hacen es eso, o la mayoría de testigos, que van a base de ir contándolo una y otra vez, pues lo van memorizando, y quizá con el tiempo, pues no lo sé, si se van añadiendo cosas. Sí, eso los historiadores lo saben perfectamente, que el testimonio humano no es válido, porque sin querer al final fantaseas, añades datos que antes ni recordabas. Yo siempre hago la misma comparación. La serie CSI, el personaje de Gibson, es una de las frases que le gusta decir, que la prueba menos fiable es el testimonio humano, porque incluso aunque el testigo sea reciente, la visión, el oído del ser humano no es precisamente lo más fiable para describir las cosas. Un aparato que a ti te parece súper extraño puede ser que no sea tan extraño y que esté desfigurado por el golpe. Hablando de cuerpos de extraterrestres, imagínate que lo que hay al lado del aparato es un niño de 7 años que ha sufrido quemaduras por que le ha explotado el aparato cuando él se acercaba. Pues igual no lo puede reconocer, o es tan horroroso para su mente que lo traduce en otra cosa. Claro, como una defensa. Es muy complicado lo de tomar el testimonio humano como una prueba definitiva de que eso es extraterrestre, bueno, es extraterrestre o cualquier otro tema. Yo creo que es uno de los grandes fallos que cometió la ufología, tomar testimonios como si fuera ya una prueba que no se puede rebatir. ¿Y tú? Dime, Paco. No, perdona. No, yo iba a decir que tú, ¿qué te parece? ¿Qué dices de esos extraños trozos de material que tenían aquellos extraños grabados, que aparecieron además en numerosos documentales de televisión? También incluían unos extraños símbolos de ese material liviano que parece ser que no podían romperse ni quemarse. Hay testigos. Yo recuerdo algún documental que emitió en Antena 3 en su día, en el cual habían testigos que aún vivían y comentaban cómo ese material que cogieron de esa supuesta nave estrellada, pues se formaba como si fuera agua, se les escapaba de los dedos, de las manos. ¿Tú qué crees de esos testimonios? ¿Pueden fabular hasta tal punto? Pues la verdad es que sí. Yo también vi ese documental en el que tú dices que cogía una mujer un metal que se hacía líquido y luego se hacía sólido otra vez. Eso es.
Claro, eso es lo de la fabulación que hablamos antes del testimonio. Lo que yo hice fue hacer marcha atrás y buscar los testimonios más antiguos que existían. Y los testimonios más antiguos no hablaban de eso. Hablaban de que uno de los militares, Marcel, es el que había chocado con el metal más extraño. Un metal súper ligero, como madera de balsa, decía él, que le dio con un martillo y no le hacía nada, y se quedó más que sorprendido. Solo encontró un trozo en el desierto, no es que encontrara grandes cantidades ni cosas de esas. Pero por la descripción que hace, todo parece indicar que lo que el hombre tenía en la mano era un trozo de titanio. Hoy el titanio no nos sorprende porque lo tenemos en bicicletas, en relojes, pero el titanio tiene esas características. Además es curioso que las primeras personas que hablan del titanio hablan de que tiene la ligereza de la madera de balsa. Y el titanio es súper ligero, le das con un martillo y resiste, no arde, al tacto, si no sabes lo que es, parece plástico. Lo que Marcel está escribiendo, pues parece que sea un trozo de alguna aeronave, algún avión, un prototipo, fabricado con los nuevos materiales que precisamente se estaban probando en esa zona. Y eso es lo que le sorprendió tanto. Lo que pasa es que luego el paso de los años ha transformado ese metal en unas propiedades que se hacía líquido, volvía a ser sólido, unas cosas extrañísimas. Que en los primeros años no se describe en ningún momento, ha sido todo posterior. Pero es que estamos en la zona donde se probaron todos esos aparatos que os comentaba, que no solamente son nuevos tipos de motores, sino son nuevos diseños aeronáuticos completamente, las alas volantes famosas, que hoy en día está el B-2, que es el más conocido, que está volando y sale en la televisión. Se estaban probando nuevos materiales completamente nuevos, digamos, que ni los militares sabían qué era aquello. Todo eso había sido capturado en Europa, al acabar la guerra, se había llevado a Estados Unidos, estaban todavía los americanos aprendiendo qué era en realidad lo que tenían capturado, porque se llevaron de Alemania, Checoslovaquia, Rumanía, todos estos países se llevaron toneladas y toneladas de documentos, de materiales, de prototipos. Los prototipos incluían no solamente aviones a reacción, que es lo más típico, sino misiles con características sorprendentes, por ejemplo con cabezas de búsqueda infrarroja, por sonido, y lo más curioso, una cabeza buscadora por visión, que eso parece de ciencia ficción en la época. Yo siempre, bueno, ahora hablaremos si queréis de los Foo Fighters y también os contaré cosas, pero todo eso incluía un tipo nuevo no solo de tecnología, sino también de materiales, que iban incluidos los materiales que absorbían las ondas de radar para intentar hacer a los aviones invisibles. Por ejemplo, uno de los testigos de Roswell, Frank Kaufman, cuando describe el platillo volante estrellado, que en realidad es un ala volante estrellado, hace una descripción extrañísima, que la parte de abajo se había roto y se veía un material como de celdillas, que él no supo qué era. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, un alemán llamado West, si no recuerdo mal, sí, West, había fabricado un material, recibió el nombre de material West, que era antirradar, precisamente formado por celdillas. Tenemos las descripciones y los informes de la época. Es lo que siempre vamos a ver en la ufología. ¿Cómo es posible que los extraterrestres lleguen aquí con nuestras últimas tecnologías, que siempre lo último que hemos fabricado estamos desarrollando, lo que los testigos nos dicen que son algo insólito, algo que no es de este mundo? Pero eso lo hacen incluso los militares, porque los militares muchas veces no saben lo que tienen delante. Muchas veces no lo saben ni los propios científicos que lo están probando, porque no han conseguido a los autores originales, a los creadores originales, les faltan los datos, los informes, los análisis, porque solo se han traído partes de todo aquello. Para que os hagáis una idea, cuando se trae todo el material europeo, cuando se lleva todo el material europeo a Estados Unidos, los científicos americanos no saben interpretarlo, contratan traductores alemanes, traductores que sepan alemán, pero esos tampoco pueden traducirlo porque los términos científicos son hasta nuevos. Se ven obligados a hacer un diccionario con, creo recordar que eran 100.000 términos nuevos, para que los traductores puedan explicar a los científicos americanos qué es aquello. Porque
Claro, el tema del transistor, todas estas tecnologías que dicen que es extraterrestre, nos damos cuenta que son tecnologías que se estaban desarrollando aquí y fueron tomadas en Estados Unidos por algo que no era de este mundo. Creo que me estoy enrollando demasiado en alguna pregunta, ¿no? Todo lo contrario, Paco, estamos escuchando con mucha atención. Nos parece muy interesante, todo lo contrario. Interesante todo lo que nos cuenta Paco Mañez. Paco, háblanos un poco de lo que comentabas hace un momentito de los Foo Fighters. Pues la ufología empieza en el año 47, cuando Kenneth Arnold ve unas alas volantes, y es lo que comentaba antes, un piloto no sabe distinguir qué tiene delante exactamente, aunque hace la descripción muy bien, y ahí empieza la ufología. Pero claro, era demasiado extraño que los extraterrestres hubieran elegido la época de toda la experimentación con las nuevas aeronaves y la zona donde estaban probando para llegar a la Tierra. Era demasiada casualidad. Entonces buscaron cosas extrañas aéreas anteriores para decir, veis, no han llegado en este momento, sino antes ya estaban aquí. Y una de las cosas que se buscó eran unas extrañas luces que los pilotos aliados habían visto sobre Alemania por la noche y que no comprendían muy bien qué eran. Las describían como unas bolas de Navidad brillantes que eran súper veloces, se enganchaban al avión y lo seguían sin que el avión pudiera esquivarlo. Claro, todo esto suena a una nueva arma alemana, que es lo que ellos decían, que no había forma de comprender qué era. Entonces, lo que hice fue revisar toda la literatura de la época, todos los periódicos y tal, y lo que me di cuenta es que por la mañana los pilotos describían misiles, nuevos misiles que los alemanes estaban utilizando contra los aviones. Estos misiles antiaéreos compartían las mismas características que los Foo Fighters nocturnos. Las velocidades eran asombrosas, se enganchaban al avión y no había forma de que se desengancharan. Entonces, y además en la misma época que por la noche habían los Foo Fighters. Entonces busqué imágenes de misiles nocturnos y te das cuenta que lo que están describiendo los pilotos por la noche son la bola de fuego que hace el misil cuando no puedes ver la parte metálica por la oscuridad. Empecé a rascar y lo que me di cuenta es que el famoso Foo Fighters son pruebas secretas. O sea, pruebas secretas no, la utilización de misiles antiaéreos que se mantuvo en secreto. Los aliados no quisieron ni que aparecieran casi en la prensa ni en los comunicados oficiales. Ahora hemos conseguido ya los informes de la utilización de estos misiles. Incluso los pilotos veían a los aviones, tanto en Alemania como en Japón, porque no fue un fenómeno solamente en Europa, a los aviones enemigos lanzar a los Foo Fighters contra ellos. No eran precisamente naves de otro mundo, ni aparatos espías extraterrestres. Ni nada que se le parezca. Lo que estaban describiendo los pilotos, hoy en día lo podemos ver en la guerra de Irak y todo eso, cuando lanzan misiles. Lo que pasa es que hay que ver un misil detrás de un avión, pero hay películas que lo muestran. Y veremos que son las mismas características que esta gente estaba describiendo. Lo curioso es que siempre se ha dicho que los Foo Fighters nunca derribaron ningún avión. Pero también se dice lo mismo de los misiles alemanes, que nunca derribaron ningún avión. Claro, el ejército aliado no iba a reconocer que esa arma nueva alemana era un peligro de verdad. Nunca reconocieron derribos de ninguna de las dos armas. Que perdona, tenemos informes de que hubieron derribos con las dos armas, ¿eh? ¿También lo hay? Sí. Hoy en día la gran ventaja es que muchos archivos han sido desclasificados. La mayoría desclasificados de verdad, no esto que nos vendían en los años 80, todo tachado, que no podías leer nada. Los militares al desclasificar lo han desclasificado completamente. Y solo hay que buscarlo, pero se puede encontrar todo este tipo de historias antiguas. Porque otra de las cosas que se hizo era decir que en el año 46, ya acabada la guerra, la península escandinava sufrió una oleada de misiles extraterrestres. Una cosa que sonaba muy absurda, pero
ha estado en la ufología durante años y años, y aún supongo que volverá a salir por algún sitio. Pues es incomprensible cómo desde Peenemünde, que está al lado de la península, que habían estado haciendo pruebas continuamente los alemanes, acaba la guerra, y por ejemplo en Suecia habían caído misiles antes de la guerra, durante la guerra, y claro, y siguieron cayendo después de la guerra porque los soviéticos siguieron haciendo pruebas con misiles. Uh-huh. Los informes, además del ejército sueco, de todo señala a Peenemünde, como diciendo los soviéticos siguen haciendo pruebas ahí, aunque oficialmente la isla está cerrada y inoperativa. Pero sin embargo siguieron haciendo pruebas. También, como era un tema prohibido, un tema que era muy molesto de que los soviéticos tuvieran esas armas, nada más terminada la guerra, se prefirió decir que eran objetos extraterrestres en lugar de algo terrestre, y muy terrible, por cierto. Lo que está claro es que el 90%, 95% diría yo, de luces o de aparatos que se ven en los cielos tiene un origen totalmente terrestre. Paco Mañez, lo tenemos que dejar aquí. Te agradecemos que hayas atendido la llamada, y otro día profundizaremos más sobre este tema, porque por lo que veo hay mucho de qué hablar. Cuando queráis, me tenéis a vuestra disposición. Pues recibe un fuerte abrazo, Paco, y hasta pronto. Hasta pronto. Pues con Francisco Mañez acabamos el programa de esta noche, y les emplazo para el próximo lunes, que ya les anuncio que tendremos a Enrique de Vicente hablando de los poderes ocultos de la mente. Hasta el próximo lunes, amigos, reciban un fuerte abrazo.